Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy, vamos a seguir con las conferencias del área de historia en esta semana UNIPE virtual, la edición de verano. En esta oportunidad tenemos el enorme gusto de contar con Santiago Peña, que quizás algunos lo conocen o lo van a conocer porque es profesor adjunto en la UNIPE, es el profesor a cargo de las materias vinculadas a historia moderna, que es su especialidad. Además, Santiago es investigador adjunto en CONICET, se especializa en historia del Renacimiento francés y en estudios postbizantinos, y realizó su tesis doctoral sobre el humanismo francés del siglo XVI. Además de esto, ha realizado estancias de investigación en Francia, Italia, Grecia, Alemania y los Estados Unidos. El título de la conferencia del día de hoy es Demonios platónicos en la Francia del Renacimiento. Así que, sin robarles más tiempo, los dejo con Santiago. Bueno, muchas gracias, Diego. Hola a todos, buenas tardes. Esperen que comparto, así ya hablo con algo sobre, así hablamos directamente sobre estos textos. Un segundo. Bueno, ahí se ve. Se ve perfecto. Ahí va, ahí está en pantalla completa. Bueno, muchas gracias, Diego, de nuevo. Como le acaba de adelantar, el día de hoy lo que vamos a hablar es básicamente de demonología. El título lo puso platónicos para resumir algunas cosas, para que se entendiera mejor, pero en realidad es una demonología de una tradición, digamos, una tradición particular dentro del mundo griego que es recuperada en el Renacimiento, y la idea es ver cómo eso es recuperado en Francia y qué derivaciones tiene, qué motivaciones y qué derivaciones. Es decir, cuáles podrían ser algunas razones por las cuales se hace, hay interés en la recuperación de esta terminología en particular, y cuáles son las consecuencias, potenciales consecuencias o efectos inmediatos que esto tuvo. Y creo que es una vía de ingreso para comprender este periodo y estas problemáticas particulares que suceden en la Francia del siglo XVI, fin del siglo XV, XVI, y vamos a ver que también más hacia el XVII y un poco más. Pero antes de empezar con el Renacimiento, en realidad quería mostrarles o señalar que, empezando por sus derivaciones tal vez, que esto también puede ser una vía de entrada a lo que llamamos los estudios bizantinos y la configuración de esto que podríamos llamar este proto-bizantinismo. Es decir, básicamente estudiar una civilización con la cual se utiliza, se la describe con este nombre que es bizantino. Y esto es algo particular porque, así como sabemos que los propios bizantinos se consideran a sí mismos romanos, y que la configuración de la identidad griega es algo que sucede, uno podría decir, a ciertos movimientos culturales o tendencias intelectuales que enfaticen la dimensión helénica de esa civilización romana, pero no es una identificación compartida necesariamente por todos, digamos, todos aquellos que participan de la alta cultura y que contribuyen al desarrollo de esta misma civilización. Y hacia el siglo XV vemos como esa identificación, esa dimensión,
toma mayor protagonismo y, digamos, esta forma de referirse a estos bizantinos pasa a ser considerarlos como griegos y como tales, como herederos y como transmisores de una tradición cultural que se remite a los orígenes de la propia civilización. Pero sin darme tanto en esa cuestión, solamente quería mencionar que reconocemos en la Francia del siglo XVII y XVIII la utilización de esta expresión de bizantino y intentos de recuperar los textos y las tradiciones culturales de aquella civilización, y hasta incluso vemos que nace en el siglo XVI la concepción de que es algo bizantino, ¿no? Y quería empezar mostrando este texto, que es una edición francesa por parte de un editor que vamos a mencionar varias veces, que es Guillaume Chaudière. Esta es una edición de 1567, de esta obra, digamos, de esta colectánea que hace Johannes Wolf en Alemania, algunos años antes, y está esta edición francesa, en la cual utilizan el mismo nombre que Wolf había elegido, bizantina. ¿Para qué? Para diferenciarlo de lo romano y lo griego. Entonces, solamente quería empezar con esto, y que alguno de los 4 autores que están en esta colectánea, uno es Ioannis Zonaras, que ahora vamos a ver de qué se trata, y Nikita Choniatis. Esto es importante, y ahora vamos a ver cómo entrar a este proto-bizantinismo a través de estos autores y a través de esta obra, etc. Ahora bien, si vamos al final, no al final del arco, pero bastante más adelante, ya en el siglo XVII y XVIII, nos encontramos con esta famosa, que es la famosa bizantina del Louvre. Es decir, una colectánea de fuentes, es decir, de autores, reunida en estos 24 volúmenes, entre 1648 y 1711, es una obra monumental, y fíjense, efectivamente, su nombre es, le decimos la bizantina del Louvre, pero es la Historia Scriptores Bizancio. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Esa es la pregunta, ¿cómo se puede decir? Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó específicamente en Francia para que se diera esta parábola? Y uno empieza a revisar, encuentra un interés en estos años bastante pronunciado sobre autores bizantinos, sobre historia bizantina. De hecho, tenemos, por ejemplo, texto de la educación del rey de Teofilactos, por ejemplo, era una de las obras que eran utilizadas como para la educación, ¿sí? En este caso fue de Luis XIII y Luis XIV, efectivamente, y se hacía referencia a que ellos eran herederos del trono de Constantinopla. Hay toda una historia cual no nos vamos a meter ahora, pero es algo que está presente. O también están las famosas tabletas reales de Agapeto, que también eran utilizadas como forma de educación, ¿sí? De estos monarcas Borbones, Luis XIII y Luis XIV, los más importantes. Efectivamente, acá se hace referencia, y se hace alusión ¿a quién? A Francisco I, por los esfuerzos que hizo Francisco I. Francisco I fue rey entre 1515 y 1547, o sea que es central en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, solamente quería traer estos ejemplos a colación para mostrar hasta qué punto todo este trabajo de recuperación de una civilización, podríamos decirlo, hasta de creación de una historia de una civilización como tal, ¿no? Sin estar solamente diluida en lo que sería la historia del Imperio Romano o la historia de la civilización griega, ¿sí? Sino que se le da una identidad particular. Entonces, solamente quería mostrar este arco para ver ahora cómo llegamos a esto, ¿no? Y bueno, acá insiste con otras. Y acá tenemos varias otras obras sobre el interés puesto en
en los emperadores de Constantinopla, la historia, de nuevo, historia bizantina. Esto es parte de una obra de Ducange, que también va a ser uno de los grandes recopiladores, traductores, editores de todas estas obras. Esta es la Red Diplomática de Mabillon, que también pone un especial interés en las relaciones digamos, en los vínculos históricos con Constantinopla. De nuevo, de Conchi, este es el glosario de griego, y también está el estudio del griego, que hoy le decimos el griego bizantino, griego medieval. Tenemos otra obra, de nuevo, de Conchi, el Pascalión. Esto es interesante porque es la historia de Ana Comenos, la hija de Alexio Comenos, fue un emperador, y digamos es una de las obras históricas también más importantes para la reconstrucción de ese periodo. Eso ya entramos en el siglo XVIII, con Tilmont y la memoria para servir a la historia eclesiástica, de nuevo, otra vez apuntando hacia el desarrollo de la iglesia griega. Historia de la revolución contemporánea, eso ya estamos ya en mediados del siglo XVIII. Bueno, acá ya repetí, acá creo también. La patriología griega, que bueno, también es parte de todo este desarrollo erudito. Ahí tenemos la patriología de Montfaucon, etcétera, etcétera, y bueno, volvemos de nuevo al texto. Entonces, introducción solamente para decir cómo llegamos a eso, todo ese interés, a todo ese desarrollo central, que está muy bien estudiado para el siglo XVII, sobre el XVIII, pero creo que hay toda una historia previa que es interesante reconstruir, y de alguna manera la estoy intentando reconstruirla desde algo que yo creo que es una vía de entrada muy importante, que tiene que ver con el interés puesto en la historia de las herejías. Y eso tiene, creo yo, un detonante bastante evidente, que es los conflictos religiosos que están teniendo lugar en la Francia del siglo XVI, en los cuales vamos a ir digamos, aclarando a medida que vayamos avanzando. Pero, ¿por qué entonces remitir esto? Porque acá tenemos, de hecho, una de las obras que vamos a ver editadas más adelante, de nuevo por, fíjense, Guillaume Chaudière, el mismo editor, Guillaume Chaudière. La obra, esta verdadera historia de la herejía que hace Nikita Choniatis, uno de los grandes historiadores del siglo XI y XIII. Lo mismo con el caso de Eftimios y Gabenos, menos conocido, pero también esta historia monumental sobre esta panoplia, como se llama, sobre la fe ortodoxa. Y fíjense cuántas ediciones encontramos. Esto es lo que me llamó la atención cuando lo veo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas, varias francesas, ¿no? Obviamente. Y de esas, muchísimas ediciones. Con lo cual, evidentemente, era un tema que despertaba interés. Fíjense que esto es más temprano. La de Choniatis se recién en 1580, pero ya vamos a llegar a eso. Pero la pregunta es, ¿por qué despertaba tanto interés? Y recuerden que además circulaba lo que ven ahí arriba, el primer texto, que es Ioannis Sonaras, ¿sí? Los anales de Ioannis Sonaras, que también circulaba a través del corpus de Wolf, ¿sí? La edición francesa del corpus de Wolf, editado también por Chaudière. Entonces, yo lo que quería concentrarme es, y ahí vamos a los demonios, ya voy al grano, en una obra particular, que es esta. Que, en realidad, bueno, estoy mostrando solamente esta es la edición de Aldo Manunzio, es una colectánea de autores neoplatónicos, ¿sí? Que incluye, el texto al que me quiero concentrar, que es este, que es sobre los demonios de Miguel Psellos, que era un filósofo del siglo XI en Constantinopla, que escribió
que fue impresionantemente prolífico, que su obra tal vez más relevante en términos de su, por lo menos lo que ha sobrevivido, me refiero a que más ha sido retomada, o más estudiada, más editada, más traducida, más etcétera, que fue su cronografía de los emperadores, o sea que fue un cronógrafo, un historiador, como queramos ver, pero escribió también tratados sobre física natural, sobre matemáticas, mucho sobre teología. Es un personaje muy interesante que incluso al leerlo uno tiene la sensación de estar leyendo a un humanista italiano del siglo XV, es decir, por sus formas, por sus giros retóricos, por sus imágenes, por sus alusiones permanentes a referencias de lo que hoy sería el canon clásico. Obviamente no era canon, pero sobre el estilo también ligero y nada no tan seco como tal vez estaríamos leyendo en ese mismo momento en Occidente. Y este tratado sobre los demonios. Y cuando digo tratado, en realidad tendría que ponerlo entre comillas, porque ahora vamos a ver si era efectivamente un tratado o no. Pero, como sea, Ficino, Marsilio Ficino, uno de los grandes humanistas del siglo XV, uno de los grandes helenistas, y tal vez quien más esfuerzos hizo para difundir la obra de Platón a través de una traducción integral de su obra, como no se conocía en Occidente, pero no solo de Platón, sino también de autores insertos en la llamada tradición platónica, los llamados neoplatónicos, con el nombre con el que le decimos ahora, que ellos no se consideraban así, ellos se consideraban platónicos. Entonces, en ese universo en el cual está Ficino, una de sus tareas es traducir efectivamente todos esos autores neoplatónicos, que uno de ellos es Pselos, lo ubica en esa tradición, con mucha razón, porque Pselos, claramente estaba inserto en una tradición platónica. Esas son dos ediciones, las dos de Aldo Manuzio, es decir, uno de los grandes editores en la primera era de la imprenta, ¿sí? Esta es la edición 1497, esta es una edición de 1516, que conocieron muchas y muchas ediciones y reediciones. Y lo interesante es que encontramos esta obra de Manuzio reducida, varios autores que ya no están, pero la obra es efectivamente editada en Francia, muchísimas y muchísimas ediciones. Esta es solamente una de ellas, en Lyon 1577, esta ya más tardía, pero ya circula por lo menos de la década del 40. ¿Y qué textos estaban en esta colectánea? Tenemos, por ejemplo, los misterios de Jámblico, tenemos a Proclo, comentarios sobre el banquete, de Occasionibus de Porfirio, sobre la abstinencia del alma también de Porfirio, en fin, más sobre el ánima. Acá está el demonio de Pselos. Interesante, el Pimandro, que es uno de los libros del Corpus Hermético. En fin, era tal la circulación de esta, no sé si está conectada en particular, eso habría que verlo en el caso, pero sí estos textos, que también podían circular de manera individual, que lo encontramos en Agripa, haciendo mención a Pselos, encontramos en Girolamo Cardano, en fin, y tantos autores, los cuales es recuperada se empieza a hablar, quiero decir, de esta demonología de Pselos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Solamente quería mostrar cómo se difunde.
básicamente de un manuscrito que Ficino lee y traduce, del griego al latín. Y Manuzio lo edita, y de ahí el resto se llega hasta estos círculos, y por eso no es menor que algunos que nos mencionan sean Agripa o Cardano. Es cierto que la autoría de Pselos es discutida, en cierta medida. Uno de estos autores que más la discute es Paul Gauthier. Bueno, Paul Gauthier ya ha fallecido, pero él ha escrito 2 textos muy importantes, filológicamente realmente abrumadores, por el tipo de trabajo que hace. También hace una traducción ahora voy a decir de qué versión, pero hace una traducción de la obra. Reconstruye, digamos, la historia de los textos fuentes. Y su conclusión, como conocía muy bien la obra de Pselos, de hecho él edita varias de todo esto yo les acabo de decir, por ejemplo las obras teológicas y las obras filosóficas menores, que son 4 tomos, 2 y 2 tomos, que son realmente muy extenso, muy vasto, y Paul Gauthier es el editor de estos textos, ¿no? Conocía perfectamente a Pselos, y su conclusión es que este texto no fue escrito por él. Ahora, hay otros autores, como Enrico Maltese, o Timothy Chester, que sostienen que sí, que efectivamente era Pselos. Ahora, el punto es si era o no era Pselos, que no podemos saber, o que simplemente podemos elegir en función de argumentos que decidir en función de los argumentos que leemos. Lo cierto es que en la época no existía esta duda respecto de si el texto, la autoría era de Pselos o no. Entonces solamente tenemos que asumir que ellos, si así lo entendían ellos, entonces así era. Bien, ahora, ¿qué era la característica, y muy brevemente, de estos demonios planteados que uno lee en el texto de Pselos? Decía que había 6 categorías. O sea, la tradición neoplatónica, eso lo encontramos permanentemente, ¿sí? en esas jerarquías, ¿no? que van, para decirlo muy básicamente, de lo mundano y lo múltiple, ¿sí? hacia lo divino y único, ¿no? Y en el medio tenemos todas estas jerarquías, de lo uno todo emana, y mientras más múltiple se hace, más imperfecto es, y nosotros, pero siempre estamos ligados de alguna manera, siempre hay una jerarquía. Bueno, los demonios, que recuerden, el daimón griego no es el demonio cristiano, sino que el daimón griego es una criatura intermedia. Esas criaturas intermedias, cristianizadas, se convierten en lo que diríamos criaturas malvadas. Para esta tradición es bastante más complejo el asunto, no bastante más complejo, tiene esta complejidad particular, en el cual sostiene que hay algunos que son esos llamados ígneos, que están por encima de las nubes, y que es también parte de la tradición platónica, lo del mundo sublunar y el mundo supralunar, ¿sí? Con el cual esta dicotomía o esta oposición entre la filosofía platónica y aristotélica no era un gran problema para muchos neoplatónicos. Entonces, estos signos estarían lo que llamaríamos el mundo supralunar. Después tenemos los aéreos, que estarían en el sublunar, pero en el cielo, entre las nubes. Después los terrestres, que viven entre nosotros, acuáticos y subterráneos, que vendrían a ser simples, con el agua o bajo la tierra, y los llamados lucífugos o apáticos, que en realidad son condiciones de los acuáticos, subterráneos y los terrestres. Pero que serían lo más bajo de esta escala. ¿Cuál es la importancia? Todos estos demonios, desde el punto de lo que plantea el texto de Pselos, tienen cuerpos. Es decir, a diferencia de la tradición demonológica que se está configurando, que ya venía configurándose, por lo menos en el siglo XIII, que hacia fines del siglo XVI, XVII, y tal vez un poquito más tarde, sería efectivamente convertido en dogma de la Iglesia Católica, que es la absoluta inmaterialidad de ángeles y demonios. En el siglo XVI todavía hay posiciones diversas al respecto. En este caso, el que sostiene que los ángeles son absolutamente inmateriales e incorpóreos, absolutamente, mientras que los demonios no, tienen cuerpos materiales. Eso es una diferencia también con la tradición agustiniana, que decía que todos estos ángeles y demonios tenían cuerpos sutiles, pero cuerpos en fin. En este caso no.
Los ángeles no tienen, los demonios sí. Pero ¿cuál es la característica? Que los cuerpos de los demonios sienten. Sienten, es decir, pueden interactuar con el mundo. Sienten en el sentido que necesitan alimento, que pueden ser lastimados, que pueden ser heridos, que también que sienten temor frente a la posibilidad de ser heridos, que pueden ser quemados, ¿sí? Que hay ciertos objetos o ciertos materiales que pueden herirlos, especialmente como el acero. Entonces, ahí está la tradición de la espada de acero, con la cual es la manera de espantar a una tropilla de demonios. En fin, lo resumo solamente para decir por qué tiene alguna simpatía, para decirlo en términos platónicos o neoplatónicos, con el tema que vamos a ver, que estamos viendo. Bien, entonces, quería mostrar cuál es lo que pareciera que es la primera gran manifestación de, o primera gran lectura francesa sobre esta tradición demonológica que se está configurando, se está recuperando. Y lo encontramos en los himnos de Pierre de Ronsard, que fue un poeta muy importante entre fines de la década del 40 hasta mediados de la década del 80, cuando muere. Y tenemos efectivamente su himno a los demonios. Su himno a los demonios, que está dedicado a Lancelot Carlo, que era obispo de Ries. Lo interesante es que después encontramos algunos años antes, que también a este obispo, Lancelot Carlo, Angelo Bergeccio, o Angelo Bergeccio, como queramos decir, porque era un cretense, que fue uno de los grandes copistas, uno de los más prolíficos copistas de la primera mitad del siglo XVI y un poco más en Francia, le dedica su texto griego, su edición griega del Corpus Hermético, del mismo libro, del libro Epimandro, Corpus Hermético, al mismo Lancelot Carlo. Es decir, solamente esto es una pista a la cual hay que seguir explorando, pero quiere decir que también hay que prestar atención a esa figura de Lancelot Carlo, la cual, solamente para dejar planteado que a veces uno va encontrando en estas dedicatorias, traducciones, ediciones, etcétera, etcétera, estos personajes que evidentemente son claves en la difusión y en el diálogo de todas estas ideas, textos que circulan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué uno va a Ronsard y a los demonios, etcétera? Bueno, porque solamente estos son algunos ejemplos de algunos de estos textos. Abajo tiene una traducción, arriba está el texto original, que algunos de estos textos realmente son casi o paráfrasis o copias casi literales, literales, traducciones casi literales al francés de lo que muy seguramente Ronsard leyó en las ediciones, estas colectáneas neoplatónicas, editadas en Francia, que eran la edición de Mann. Que circulaban, como les digo, a montones, montones y montones. Hay muchas ediciones leonesas, muchas parisinas. Entonces es muy probable, es casi difícil de negar, que Ronsard haya leído esto, porque no solo es una alusión a Sepseló, sino que también están las alusiones a Proclo, a Jámblico, a Porfirio, al Corpus Hermético, etc. Entonces, solamente son algunas reflexiones. ¿Ven? Por abajo de ellos en el aire están dispersos, en el aire grueso, espeso, turbio, siempre lleno de vientos. Ahí está hablando de los demonios aéreos, ¿sí? Acá está haciendo referencia a la dimensión cristiana de esto, que estas criaturas son malvadas por naturaleza, que no son estos daimones, criaturas intermedias neutras, sino que son malvados en la dimensión cristiana. Después, que se mueven con cuerpos adosados, que les sirven de prisión por una vieja culpa, hasta que Dios venga a juzgar el mundo. Bueno, efectivamente que tienen cuerpos, eso es lo que solamente está diciendo. Dice muchas otras cosas más, pero esta es una de ellas, y lo liga con la dimensión cristiana. De nuevo, el cuerpo ligero, uno de fuego, el otro de aire, que pesa, es decir, que tienen peso, ¿sí?
y que efectivamente están errantes en el mundo sublunar porque así Dios lo dispuso, ¿no? Y él dice, bueno, yo estaba una noche yendo hacia un encuentro amoroso por un bosque y en un cruce de caminos. Eso es muy típico del folclore, en el cruce de caminos encontrar demonios, criaturas monstruosas, bestias. Me encontré con esta tropilla de demonios que me atacó, y yo no solo yo saqué mi espada, y ellos entraron en pánico, y hasta logré atacar a alguno, ¿no? Eso es, de nuevo, está usando todos estos argumentos, toda esta tradición a la que venimos refiriendo. Acá está, ¿no? Sube la idea de sacar mi espada y cortar en pedazos el aire con el hierro desnudo, etcétera, etcétera. Bueno, yo dije acero, bueno, hierro, disculpen. Y escaparon pavorosamente, etcétera, etcétera. Porque el hierro no siente nada, sino solamente el espíritu. Eso también es importante, que no es que el cuerpo sienta, sino que la forma en que el cuerpo está unido es a través del espíritu. La palabra es neuma, ¿no? El neuma, que se puede traducir de muchas maneras. Generalmente en latín se traduce por espíritus, pero también a veces se dice, puede ser el soplo, ¿no? Es como una dimensión espiritual, para resumirlo sin darle otro valor, darle otra carga valorativa que es más que eso. Y efectivamente hago alusión a Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, toda la dimensión estrictamente cristiana de Ronsard, para que quede claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ronsard, después, cuando comienzan las guerras civiles, en 1562, para ponerle una fecha, Ronsard participa activamente como católico en estos conflictos, se actúa hasta bélicamente, quiero decir, combate, y eso produce, y él escribe además textos denunciando la arrogancia de los reformados, y dando muchas razones por las cuales era importante que Francia no cayera en sus manos, etcétera, etcétera. Y él recibe muchos panfletos anónimos, la gran mayoría anónimos, contra su figura. Y uno de ellos es el templo de Ronsard, donde la leyenda de su vida es brevemente descrita. Ahora, lo interesante es que, ¿a qué hace alusión? En el templo de Ronsard hace alusión a que lo acusan de ser un adorador del diablo, ¿sí? De ser un agente demoníaco, etcétera, etcétera, y aluden a el himno de los demonios, ¿no? Como diciendo, bueno, en realidad, todos esos disparates que dice este señor. Y además lo acusan, como decía, de adorador diabólico, por un acontecimiento que fue probablemente para Ronsard lúdico o artístico, si uno quiere decir, que fue en 1553, cuando él, junto a varios poetas de su círculo, hicieron un sacrificio a una cabra, ¿sí? Y como si fuera un rito pagano, ¿no? Haciendo como si fuera una suerte de bacanal, la cual... Y esto le hace alusión a eso, y le escribe, ¿no? El ditirambo de la pompe du bouc, o sea, la pompa del cordero, ¿no? Del chivo, sería, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Ahora, ¿quién había escrito este templo de Ronsard? Y se supone, o me parece casi que se sabe, que por lo menos uno de los que escribió este texto fue un médico y poeta amigo de Ronsard, o quien era hasta entonces amigo, que era Jacques Grevin. ¿Quién era Jacques Grevin? Jacques Grevin era, como le decía, este poeta, médico, etcétera, etcétera, que tradujo en 1567, se me escapó acá está, quien tradujo en 1567 una de las obras más importantes en la historia de la demonología, que es esta, que es De Praestigis Daemonum, de Johannes Bia, este médico neerlandés, que escribió básicamente un tratado para demostrar que no es que no existieran los demonios, pero que muchas de las
las manifestaciones mundanas que se le atribuyen a los demonios en realidad son productos de enfermedades naturales. ¿Mm? Este libro es tan importante que Freud lo nombró en su momento como una de las heridas narcisistas. No me quiero meter en ese asunto, pero solamente hasta qué punto cómo se lo ha referido, ¿no?, a este texto, y en su momento generó fuertes reacciones. Una de ellas, la de Jean Bodin, que no vamos a hablar hoy, pero lo menciono solamente para recordar que el texto de Jean Bodin, la Démonomanie de Sorcier, la Demonomía de los Brujos, editada en 1580, estamos en esta misma época, es un libro contra Biel, explícitamente, editado también por Guillaume Chaudière. Guillaume Chaudière, que es el mismo del corpus del bizantino que le dije en un principio, y de la edición de Sajoniatis, y de unos textos que vamos a ver ahora, ¿sí?, que le dan un lugar particular a este Guillaume Chaudière. No me quería meter mucho en esto, pero son intercambios entre Ronsard, Greban, etcétera, etcétera, ¿sí? Cómo Ronsard identifica a Greban y luego le dedica textos en su contra, etcétera, etcétera. Entonces, ven este trasfondo, y acá, perdón, acá están marcados, no me voy a meter en eso, no me sobra el tiempo, en el cual hace alusión Villa, esta es la parte francesa, pero también está en el texto latino de Villa, alusión a Pselos, ¿sí? Pselos es parte también de toda esta discusión. Obviamente, en el caso de Pselos, Villa es extremadamente escéptico al respecto, increíble, digamos. Pero no me quiero meter entonces en esta obra, que es algo raro y que nos comunica ahora directamente con el tema con el que estaba hablando en un principio, que es la configuración de esta proto-bizantinismo, ¿sí?, y esta vía de ingreso a cómo entender eso que pasaba en el siglo XVII y el XVIII que les mencionaba al principio. Y quiero hablar de este texto. ¿Qué es este texto? Esto es una traducción directamente del griego al francés de la obra de Pselos, esto es 1573, pero no es el mismo manuscrito que tradujo Ficino. ¿Qué significa esto? Ficino tradujo un texto en el cual hablaba de los demonios un poco como les conté antes. Son así, son asá, esto me lo contó tal, bien. Pero básicamente se reduce a exponer toda esta física preternatural, para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparece esta traducción, edición 1573, hecha por un helenísta poco conocido, que buena parte de sus traducciones y sus trabajos son sobre este tipo de temas, y en particular sobre textos que hoy les llamaríamos bizantinos, y muchos de estos alusivos a estos mismos temas, como les decía. Y en este caso, este helenista, cuando digo helenista, pero ojo, era un sacerdote, ¿sí?, una persona, lo cual sabemos poco, pero que no era alguien que interviniera públicamente, sino que se remitía a su trabajo erudito. Le proveen, evidentemente, hasta donde se sabe, un texto, un manuscrito griego, como decía, que no es el mismo que tradujo Ficino. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que tenemos es un diálogo completamente desarrollado como tal, donde tenemos dos personajes, Timoteo y Tracio, donde Tracio le comenta a Timoteo: me encontré con un tal Marcos que estuvo en la tierra de los Euquitas. Los Euquitas era una herejía dualista de siglos X, XI y un poco más digamos, en el mundo greco-oriental.
que también a veces se la identifica con la herejía de los bogomilos, y que tiene características en común, aunque esto es otro tipo de estudio, prefiero no meterme porque no es todo tan sencillo, pero con algunos puntos en común con el catarismo en Occidente. A todo esto lo llaman maniqueos, por esta cuestión dualista, ¿sí? De que hay un bien y un mal, y que hay una oposición absoluta entre la carne y el espíritu. Y entonces efectivamente Tracio le dice a Timoteo, me encontré con este Marcos que me contó todo esto, me contó estos euquitas o entusiastas, usa la palabra entusiastas significa literalmente que Dios entra, que la sustancia de Dios entra, ¿sí? Me cuenta, dice, que estos euquitas son libertinos, perdón, uso la palabra libertinos, la cambio, que digamos, son polígamos, que blasfeman, que adoran a tres, al Padre, al Hijo y a otra figura que llaman Satanael, o Satanaki, y que y ahí empieza a hablarle Marcos a Tracio, y Tracio le cuenta a Timoteo, eso es muy típico del diálogo platónico, ¿no? Donde uno le dice que en realidad otro le dijo, y entonces uno al final está leyendo un teléfono compuesto de que alguien le dijo a otro. Le empieza a contar sobre todas estas categorías de demonios que refería. Y esa es la parte del manuscrito que leyó Ficino, pero no con toda esta otra parte donde hablan de la herejía, de las costumbres morales, de los euquitas, etc. Donde no está el elemento, para decirlo en términos más concretos, donde no está explícito el elemento antiherético. Ese sería el punto. Ahora, ¿qué hace Pierre Moreau, que es este helenista que decía antes, que toma el nombre latino, típico de humanista, latiniza su nombre, como Petrus Morellus, traduce esta obra que le da un canónigo de Notre Dame que se llamaba Jean de Saint-André. Y Jean de Saint-André él personalmente, tenía una de las colecciones privadas de manuscritos griegos más importantes del reino. Y de todos esos manuscritos que tenía, que muchos de ellos circularon, se tradujeron, etcétera, etcétera, él elige, evidentemente, porque eso es lo que, ahora vamos a ver qué dice en el prefacio, le dice, este hay que traducir. Este texto hay que traducir. Y junto a esto también 2 capítulos de la historia del tesoro de la fe católica, esa es la traducción que hace, de Nikitas Choniatis, que es el texto que yo mencionaba en un principio. Todo junto. En esos 2 capítulos donde habla los euquitas, los maniqueos, entusiastas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es 1573. La pregunta es ¿por qué? Efectivamente encontramos en el prefacio, después va a haber otra edición en 1577, una edición latina en 1577. ¿Quién es el editor? Guillaume Jodier, el mismo que yo les decía antes, en principio, el mismo del Corpus Bizantino, o sea, el mismo que publica, edita en Francia, el primer texto que usa el programa bizantino, es el que está editando este texto. Ahora, ¿qué dice? Perdonen que me olvidé de la diapositiva equivocada, estaba en otra traducida. Pero básicamente lo que dice en el prefacio, que es escrito por un monje franciscano llamado François Féardon, un monje franciscano bastante radical en, digamos, lo que llamamos el catolicismo intransigente, donde dice, este texto es importante porque nos ayuda a combatir a la herejía de nuestros tiempos. Esa es efectivamente la conexión que hace entre este texto y su propia época, ¿no? Entonces, y efectivamente dice, se pone a hacer un resumen, dice estos euquitas, maniqueos, etcétera, etcétera, cometían todas estas faltas morales, blasfemaban, son todos enemigos, son los enemigos de siempre, para decirlo de alguna manera. Una secta tras de la otra. Y lo liga, obviamente, con los luteranos,
con los calvinistas, con los zwinglianos, dice, con los anabaptistas, los identifica a todos como si fueran todos de una cadena dorada, o no dorada justamente, de herejía. Entonces, así como este texto fue utilizado, piensa él, no sabemos si fue utilizado, pero dice, este texto antiherético, explícitamente antiherético, lo necesitamos hoy. Pero además no solo lo necesitamos porque es un texto antiherético, sino porque nos está advirtiendo que estos herejes hacen pactos con el diablo. Interactúan con el diablo, con los demonios, perdón. Este texto nos está explicando, no solo que interactúan, que los adoran, sino que también nos está contando que los demonios pueden adoptar formas de animales, es decir, de seres vivos, y formas humanas. Y no solo pueden adoptarlas, sino que algunos de ellos, todo esto es lo que pueden hacer los terrestres, los acuáticos, los subterráneos, los lucífugos, todos esos que mencioné al final, sino que algunos de ellos, que tienen inteligencia superior, pueden conservar estas formas. Casi por lo que sea, durante años y años, pueden vivir como seres humanos. Entonces, a veces cuando vemos personas o vemos animales, en realidad estamos viendo demonios. Esto mismo, esta parte de la demonología de Pselos, también circula. Hay otros ejemplos en los cuales no me quiero meter ahora porque implicaría ir para otro lado, pero sí, por ejemplo, uno de ellos en estos mismos años será el jesuita Juan de Maldonado. Él llega a conclusiones similares, utilizando y citando a Pselos. Pero digo, en este caso, este texto, la urgencia de este texto es justificada a través de este elemento. Avanzo porque, bueno, como les decía, me olvidé de poner las traducciones. Ahora, ¿qué pasa? Está reconstruido de dónde salió este texto fuente que sacan. Acá están todas las ediciones donde está la forma de diálogo, no la de Ficino, sino la forma que encontró. Y cualquiera de estas puede haber sido la que tradujo Mogó. Acá tenemos una. ¿Qué pasa? En esta, por ejemplo, encontramos que en ese mismo manuscrito tenemos a Ioannis Sonaras, a Demetrios Kidonis, que, bueno, no tiene mucho sentido meterse, acá está la Pertenencia de Mono, la Escolia del Tzetzes, del Marco de Éfeso a Escolarios, es decir, estamos hablando de dos textos que están hablando de estos temas. ¿Sí? Acá tenemos otro. Este en particular, este manuscrito en particular, ¿qué tenía después? Texto griego de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué parte? Justo la parte en que refiere a los cuerpos demoníacos. Es decir, no sabemos por qué están estos textos juntos así, ahí, pero no puede ser de ninguna manera casual. Entonces es un tema a seguir explorando porque evidentemente hay un trasfondo. Efectivamente acá, esta es la traducción griega, y esto nos lleva al estudio del tomismo bizantino, que es otro asunto, pero solamente lo quería mencionar hasta qué punto todas las derivaciones que trae este asunto, y que no es solo una dimensión bizarra de estudiar demonios, que no lo es, pero digo, que aunque pueda parecerlo, sino que nos conduce, nos abre vías para todos estos otros campos. Acá hay otro, etc. Acá tenemos en este anguérico, que son solamente un par de folios, también, de nuevo, Besarión, Jorge Treviso, todos los grandes sabios bizantinos, ¿sí? Es decir, que forma parte, insisto, no es una cosa bizarra utilizada en ciertos círculos, sino que forma parte de lo que se leía y circulaba. Bueno, acá están el resto de los manuscritos, etc. Acá está la reconstrucción que hace efectivamente Paul Gauthier de dónde salen todos estos manuscritos. Es un estudio, insisto, abrumador desde el punto de vista erudito. Esto es algo que le debo agradecer a Diego, que está por ahí, que esto él, o me lo mencionó él, sobre, esto es el libro del propio, un libro del propio Pierre Moreau, del propio traductor, donde hay una firma medio rara de un tal Ioannis Geunjos, a quien le agradece por haber sido su maestro, y no sabemos quién es este Geunjos, pero lo que es muy probable, por cómo suena ese nombre, que es muy probable que haya sido un griego que andaba por ahí,
como tantos otros andaban por ahí, y nos muestra como toda una subred que no logramos reconstruir todavía, de cómo circulaban tal vez muchos estos manuscritos y cómo se aprendía la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso solamente aprovecho que está Diego acá para agradecérselo de nuevo, aunque le agradezco, es una frustración porque nunca pude explorar nada, o sea, quiero decir, nunca llegué a nada con esto, pero tengo confianza que un día voy a llegar. Eso es otro que encontramos en la obra, en una ópera omnia de Ficino, encontré en una edición de Basilea, de Oporinos, encontré que en los 2 volúmenes, de 2000 páginas cada uno, los únicos comentarios, las únicas gloses y anotaciones que había, era en el texto de Pselos y en el tratado de Ficino sobre el alma. Los únicos comentarios que había. Solamente son pistas que menciono, para ver hasta qué punto uno puede seguir explorando estos asuntos, empezando de estas pequeñas cosas. Estos, ¿ven? Sobre el ánima, sobre la inmortalidad del alma, etc. Ahora, y para ir cerrando, como les decía, este Pierre Moreau no se queda solo no es su única traducción, hay montones de otras cosas que hizo, pero lo interesante es que él después termina de traducir la obra completa de Joniatis, ¿sí? Completa, y es publicada en 1580, de nuevo por Guillaume Chaudière. De nuevo. Guillaume Chaudière, insisto, de la Monomanie de Baudin, del Corpus Bizantino, del tratado traducido de Pselos, la edición griega y la francesa, y ahora el Joniatis. Y lo que hasta donde sabemos de Chaudière, era un editor comprometido con el combate político, religioso, etc., desde el Partido Católico, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, hay otra dimensión a explorar en todo este mundo de los editores, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablé. Y después tenemos que este franciscano, François Ferrand, que yo les decía que escribe el prefacio, publica él, para mí, 3 cosas muy importantes, y para mí esta es la que más me hace pensar, que es lo siguiente, que es una edición francesa de la carta que escribe el patriarca de Constantinopla, es decir, la cabeza de la iglesia griega en el siglo XVI, ya bajo dominación turca, que les escribe a unos luteranos alemanes que estaban intentando, infructuosamente, desarrollar algún tipo de relación o vínculo con la iglesia ortodoxa griega, asumiendo equivocadamente muchos de ellos no equivocadamente, pero digo, desde su percepción, que la iglesia ortodoxa griega era la más cercana a la pureza cristiana, porque era la más antigua, y ahí es donde se equivocan, que era la más despojada. Ahí es donde, claramente, si uno compara el rito ortodoxo con el rito luterano, uno se da cuenta que pocas cosas son más sobrias, pocas cosas son más recargadas, ¿no? Entonces, ya uno ve en las cartas de estos luteranos que se van a Constantinopla algunos signos de decepción, pero es el propio patriarca, Jeremías II, que es patriarca, digamos, de la década de 60 y 80 más o menos, a ver, un año estoy equivocándome, pero escribe una censura a estos luteranos, lo que para él probablemente eran no más que una secta de herejes latinos, digo, para él tal vez no era significativo que fueran luteranos, calvinistas o lo que fuera, pero él escribe una censura contra ellos. Esa censura, en griego obviamente, es traducida por un polaco, Stanislaw Sokolowski, y François Ferrand, se la lleva a este editor, Arnold Citard, para que la publique en Francia en 1584. Y Ferrand escribe algunas palabras antes y demás. Pero de nuevo, su interés está puesto en decir, el propio patriarca les está diciendo, estos propios griegos le están diciendo a los luteranos que ellos no son la verdadera fe, ¿sí? De nuevo, creo que otra cosa que contribuye a reconstruir toda esta red que estoy tratando de construir. Después hay 2
otros textos que él escribe, François Ferland, esto ya en 1604, esta llamada Teomaquia calvinística, o sea, la guerra de Dios calvinista, y es un texto ya un poco más común, panfletario, bastante extenso igual, pero dirigido contra la fe reformada, etcétera, etcétera. Bastante, solamente lo pongo para decir que este Ferland que escribió ese prefacio en 1573 y 1567, es el mismo que está hasta 1604, 30 años después, sigue escribiendo las mismas cosas. Sigue transmitiendo lo mismo y está interesado en varios de los mismos asuntos. Y con esto, solamente quería presentar todas las derivaciones que puede tener esto, algunas, debe tener muchas más, que yo todavía no me di cuenta, y solamente dejar planteado que todo este trabajo sobre la herejía oriental en particular, el interés persiste. No es, de nuevo, no es una rareza de estos años que se le ocurre a 3, 4 autores, traductores, editores, sino que vemos, y más allá de Francia, esta es la historia sobre los maniqueos, esta es otra heresiología, este caso los bogomilos, esto es en Marburg, esto es en Alemania, otra ya en el siglo XVIII también otra sobre los bogomilos, otra historia sobre los llamamos maniqueos, sectas maniqueas, otros sobre los bogomilos, etc. Esto, bueno, no sé si me escapó, pero esto tendría que haber estado mucho antes, que es una edición italiana, 1545, una traducción italiana del texto de Ficino. Eso tendría que haber estado mucho antes, pero solamente para que quede. Después tenemos en 1615 una edición del texto griego hecha por un humanista, Gilbert Goldman, que no tenía nada que ver ni con Ferland, ni con nada de todo, digamos, del partido radical católico, por decirlo de alguna manera, y que queda un poco en el misterio de por qué se le ocurrió publicar una edición integral de texto griego. Pero lo cierto es que hay un interés genuino, y una de las posibilidades es que lo que le interesaba era el texto. Y ahí lo dice, diálogo, que era un diálogo, y que eso tenía que ver con la tradición platónica, etc. Pero es una absoluta conjetura. Después tenemos esta edición en Kiel, alemana, 1688, del tratado, de nuevo, tratado griego y latino, ¿sí? Y acá tenemos la edición francesa, de nuevo, griega, latina, de 1838, y ahí llegamos. Y me falta una que no sé por qué no apareció. Bueno, se me escapó una diapositiva. Pero bueno, eso es. ¿A qué quería ir con todo esto? A que el estudio de este elemento es solamente un ensayo de cómo, estudiando y explorando esta vía, abre todas estas posibilidades que nos permiten reconstruir, en este caso en particular Francia el Renacimiento, pero como están viendo, como les comento, que algo está pasando en Alemania también, de los propios procesos de lo que se lo llamamos el desarrollo del helenismo, de la tradición platónica como recurso intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de eso quería hablar hoy, espero no haberme pasado, bueno, creo que fue una hora justa, así que casi, 59 minutos, si no me van mal las cuentas. Así que bueno, esto es lo que quería presentar hoy, y les agradezco mucho su atención y presencia y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu conferencia. Bueno, ahora después de un merecido aplauso virtual, abrimos a preguntas para quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Si los hacen en el chat y yo los leo, puede ser que así lo podamos organizar mejor. Hoy Ismael tiene una pregunta. Sí, no sé si la tengo que escribir o No, la si tengo no, que decir.
La digo nomás. Dale, bueno. Peña, la verdad, un material fascinante y nada, me hace pensar un montón de cosas. El comentario es para abonar a tu tesis de la cuestión de Greván y Ronsard. Y es que Beer, toda la defensa que hace de la cuestión de la melancolía es para las mujeres, pero no para los hombres. Hay que verlo, pero en muchas partes del libro de él, del De Praestigis Daemonum, a los hombres sí dice que, Beer dice que son magos y que tienen pactos con el diablo y que aprenden de los demonios. Entonces no, digo, para abonar a lo que vos venías diciendo, él podría ver a Ronsard como una persona que estaba en contacto con los demonios y haciendo esa, como decías, ¿no? Con el chivo y ese tipo de ritual. Así que ahí hay una diferencia que abona a ese argumento que él tiene, o el encono que él tiene, que no sé por qué sucedió, porque no conozco el caso, pero me quedó rebotando esa cuestión, que no es lo mismo la relación de los demonios con las mujeres que con los hombres. Eso es nada más una cuestión, es un detalle, pero que podría abonar a lo que vos venís diciendo de Greván y de Ronsard. Sí, sí, tal cual. Es una gran es una muy buena lectura exactamente de cómo, aunque a primera vista uno podría decir que a veces se tiende a esa confusión de que el texto de Villa es un texto escéptico, y en realidad, bueno, él está, después él se va, cuando escribe de Lamis y hace toda la monarquía, la pseudo monarquía de los demonios, es decir, él dedica su vida a escribir sobre ese tema y es difícil que alguien que sea tan escéptico, incrédulo, dedique tanto tiempo a eso. Entonces uno diría, claro, Greván no lo está acusando por pura diversión o solamente como una sátira, sino que es verdad, es probable que, o podemos pensar que sí, que no, que fuera una acusación, y que No, Ronsard la tomara como tal, claro. sí, la imagen del escepticismo que comentaba me parece que justamente viene de eso que también comentabas de Freud, donde la relación de Freud con Beer tiene esa idea, ¿no? Como del precursor de la idea de las fantasías, y como las fantasías bueno, de las mujeres que eran brujas y recuerdan que ellos sexo con demonios, etc. A Freud le sonaba mucho a las fantasías que él mismo escuchaba en las consultas, y ese paralelo que él hace de su figura con la figura de Beer. Pero bueno, eso es por toda la carga del siglo XIX que tenía Freud, y no por una lectura precisa del texto de Beer. Pero bueno, no lo vamos a acusar a Freud de eso con un 10 en 10. Y me interesó también un montón lo que decías de cómo un discurso apologético, en el caso de las ideas de las herejías, dio lugar a todo un interés por el bizantinismo. Eso me pareció espectacular, jamás se me hubiese ocurrido. Me pregunto si pensás que pasa lo mismo con la idea del hebraísmo cristiano, y algún tipo de interés en el judaísmo más allá del discurso apologético o agonal, como alguna vez te escuché decir, o lo mismo con el tema del descubrimiento de América, es decir, cómo al principio los discursos son apologéticos o agonales y después en realidad hay un interés más allá de eso. No sé si lo ves parecido o si te parece que puede haber algo por ahí. Respecto al hebraísmo, lo que pasa es que yo hubiera pensado, pero que el interés estaría puesto en el estudio del hebraísmo, como del hebraísmo, la tradición hebraica, del hebreo, etcétera, etcétera, con un interés genuino en que sea algo legítimo estudiar eso. Creo, tal vez acá la diferencia es que en todo este interés puesto en las herejías no hay nada legítimo en esas herejías. Es decir, no, el estudio sobre la herejía, pero no porque haya algo genuino en sus doctrinas, ¿no? Tal vez yo lo prendería más. No sé si entendí bien la pregunta. No, totalmente. Sí. No, era simplemente la... Claro, yo lo pensaría así, pero sí, lo que sí es interesante es que en el propio estudio de esas herejías
ahí creo que hay dos cosas que se pueden ver. En ese prefacio que hace Fiardón, que es una de las pocas referencias explícitas al asunto de que liga una cosa con la otra, la descripción doctrinal o institucional que hace esas herejías orientales es muy superficial. No indaga en efectivamente qué pensaban. Y por eso no las diferencia, para él no hace ninguna diferencia, o Bogomilos, o los donatistas, o los luteranos, ¿no? Y ahí es donde uno sospecha de hasta qué punto Fiardón era un buen teólogo. Evidentemente no lo era, claramente no era un teólogo, y si lo era, no era muy, o por lo menos sacrificaba mucho de precisión en pos de un discurso, digamos, de agonal, efectivamente. Sí, más efectista, digamos, más que preciso. Claro, más político, más directo, más performativo digamos, Claro. que otra cosa. Ahora, eso no significa que cuando uno ve, precisamente en la Bizantina del Louvre, que cuando uno llega no al final de la historia, pero sino a la cristalización de todo este asunto, uno se encuentra con todas estas obras. Están todas ahí. Entonces, por eso nunca quedan en el orden de lo bizarro, de lo marginal, sino que forman parte de ese cuerpo. Obviamente, entre el siglo XVII y el siglo XVIII pierden mucho interés, por razones que no tiene sentido ahora ponerse a conversar, Sí. pero en el siglo XVI, evidentemente, en medio de estas tensiones religiosas, de violencia extrema, y era un tema que exigía una atención que en el siglo XVII y XVIII no, y que se concentra en otras dimensiones de toda esta tradición. Pero lo que por lo menos a mí me interesa es cómo es que esa importancia sí está en el siglo XVI, sí es central, no es marginal. Ese es el punto un poco que me interesaba rescatar de todo esto. Buenísimo. Bueno, nada, me encantó, muy bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta, Diego, ¿puede ser? Sí, por favor. Bueno, excelente la exposición, me encantó. Te quería hacer una pregunta, Santiago, porque cuando vos recién referías esta, entre comillas, embajada de los luteranos para entrevistarse con el patriarca de Constantinopla, me vino a la mente, ahora hay un nuevo libro de un hispanista, José Ruiz Ibáñez, se llama Hispanofilia, donde él habla, estamos hablando de época de Felipe II, contemporáneo a lo que vos estás tratando, de una embajada de rebeldes griegos que le piden a Felipe II que intervenga en la península, en los Balcanes, digamos, para coronarse el rey de los griegos, ¿no? En contra de los otomanos. Y cuando vos hablabas de toda esta cuestión sucesoria de los reinos, como el rey de Francia tenía, entre comillas, el título de emperador bizantino, también lo tenían los reyes católicos, porque uno de los sobrinos de Constantino, el último emperador, le vende los derechos, digamos, al trono. Se lo vende a los dos. Andrea Palelo, se los vende a los dos. Paralelos. Bueno, sí, a no, y Carlos además, Moreno y a... entonces, y aparte, rememorando que además la corona de Aragón durante 2 siglos tuvo territorios en Grecia, Morea, bueno, Neopatra. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué no hay estudios bizantinos contemporáneos a estos estudios franceses que vos nombrás en España? ¿Tiene que ver con lo inquisitorial? ¿Tiene que ver con qué? Porque no, o sea, no comprendo, digamos, pudiendo ser un asunto de Estado, el hecho de intervenir en los Balcanes, ¿por qué no existe esto en España? O si existe, a lo mejor vos no lo incorporaste a tu exposición. Yo no sé, capaz que no es el área de tu historia, de tu investigación. Bueno, esa era mi pregunta.
Bueno, primero, ¿cómo andás, Carlos? Gracias, como siempre. Es una excelente pregunta. Lo primero es lo que, bueno, vos ya dijiste. Es interesante que Andreas Paleólogo les venden los títulos tanto a la corona francesa como a Fernando, ¿no? Y entonces, esa disputa existía. Evidentemente, quien más la sacó a relucir fue la corona francesa. Hay toda una dimensión atrás que tiene que ver con la cuestión de la alianza franco-turca y la ventaja que eso le ofrecía en términos de erudición a Francia. ¿Por qué? Porque muchos eruditos, embajadores, etc., fluían a Constantinopla. ¿Y de qué venían Constantinopla? Con manuscritos. España no, porque estaba en guerra permanente. Entonces, yo creo que ese es un factor. Yo lo consideraría un factor importante. Vos te encontrás con Francisco I, pero también con Enrique II, todas estas embajadas, que después siguió, ¿no? Digo, pero ese es el momento de configuración de todo este corpus, de embajadores, viajeros, montones y montones y montones y montones, de muchos griegos que vienen a Francia, porque antes, digamos, las primeras décadas, seguramente del siglo XV, o todo el siglo XV, el lugar era Italia, claramente, y muchos griegos, hay testimonios de muchos griegos que van a Francia y solamente se decepcionan y se vuelven, qué sé yo, pero al contrario, uno encuentra en el siglo XVI un entusiasmo de muchos griegos que quieren ir a Francia. ¿Y qué llevan consigo también? Textos. Y su lengua. Entonces, yo creo que ese es el factor. El factor en España, uno es, hoy, evidentemente, el combate permanente con los turcos, que eso impide, digamos, ya de por sí, el acceso a todo este material que los franceses están recibiendo de manera privilegiada. Ese sería uno de los factores. El otro, en el cual yo no me animo mucho a meterme, porque se me va un poco no lo he estudiado lo suficiente. Yo he estudiado un poco sobre dinámicas inquisitoriales y sobre algunos humanistas que tuvieron problemas por eso. Pero lo cual me hace decir algo que a esta altura es un poco trillado, pero es cierto que la España de fin del siglo XVI no goza de la, entre comillas, libertad de producción que puede existir en Francia, irónicamente, porque en Francia también hay conflictos, pero son conflictos donde con mucha, digamos, mucha libertad creativa. Es decir, florecen y florecen textos de lo más extraños y el combate es tan permanente que muchos de estos textos están orientados en función de eso. Y eso explicaría, me parece a mí, tanto interés por la herejías bizantinas, etcétera, etcétera. Creo que en España ese problema no lo tienen. Y cuando no tienen ese problema, a veces, digo, ese problema en particular tienen otro, que es bastante también importante, cuya consecuencia inmediata es que no circulen las cosas. Es decir, que hay cosas a las cuales no se puede hablar, que hay experimentos que no se pueden hacer. Entonces no es que simplemente ve a uno, le da un manuscrito, y el otro va y lo traduce, y va a un imprentero y lo hace, y ya está. Y el rey le parece bien, lo alienta, sino que en España, me parece eso, el proceso es mucho más no quiero usar la palabra libre, porque no es eso, pero mucho menos flexible, ¿no? Eso podría ser una razón, pero no explica todo, evidentemente, explica solo una parte, y tampoco explicaría por qué en Francia hay tanto interés, ¿no? Digo, no sé, esos son esos misterios que tal vez yo tiendo a creer que también ese interés está alimentado por el entusiasmo hacia todo lo que tenga que ver con Grecia. Y eso es para otra presentación, toda una otra parte de mi investigación que tiene que ver con la configuración del helenismo francés, que identifica a estos bizantinos como, en realidad, esa es nuestra... de ahí venimos. Sí. Que estás escribiendo la zona. ¿Te acordás como cuando me mandaron a mí? Ahí está.
Entonces, creo que es, insisto, todo otro elemento para explorar, pero que también está relacionado con esto, que tiene que ver con recuperar todo eso, también es recuperar, que hay toda una construcción de identidad, me animo a decir, nacional, que tiene que ver con saltear o quitarle relevancia a la dimensión latina, por las competencias entre humanistas, franceses e italianos de una manera, pero también por conflictos que también están relacionados con la amenaza de hegemonía Habsburgo, etcétera, etcétera. Yo lo identificaría por ahí, pero insisto, no puedo más que conjeturarlo con algunos indicios, pero creo, yo me inclinaría, si tuviera que estudiarlo, iría por ahí. No sé si eso responde. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias por la respuesta. No, a vos, Carlos. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechen ahora que está Santiago. Si la quieren decir o escribir en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar por hoy. Antes le volvemos a dar un aplauso virtual. Y bueno, les agradecemos a todos por haber estado presentes. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Diego, otra vez. Y bueno, nos veremos ahí virtual o presencialmente pronto. Bueno, no sé, Diego, si... Ahí. La gente está agradeciendo por el chat. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y bueno, nos estamos viendo en las otras actividades de la Semana Virtual UNIPE. Muchas gracias. A ustedes, hasta la próxima. Adiós.